Bien, reanudamos la sesión y la tercera ponencia corre a cargo de la profesora Cristina Hermida del Llano, que nos va a hablar de viejos y nuevos derechos en la sociedad del malestar. La profesora Cristina Hermida es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su trayectoria investigadora destaca por su marcado carácter internacional. Ha sido becaria von Humboldt, que como muchos de vosotros sabréis es una de las becas más prestigiosas en el ámbito investigador que concede la Fundación von Humboldt alemana. También ha colaborado en el Instituto de Derecho Constitucional Europeo Walter Hallstein e incluso ha recibido en 2011 en Austria una condecoración por méritos a los servicios de la República de Austria concedida por el presidente Fischer. En cuanto a sus temas investigadores, son fundamentalmente el pensamiento español del siglo XX. Tiene varios libros sobre José Luis López Aranguren. Dirigió su tesis el profesor Elías Díaz, al cual le he oído en muchas ocasiones decir que es importante reivindicar el pensamiento filosófico político español y no solo estudiar el pensamiento de autores de otros países. La profesora Cristina Hermida también está especializada en otros temas de filosofía jurídica y también en Derecho de la Unión Europea. Tiene un libro importantísimo sobre derechos fundamentales en la Unión Europea. También es académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y ha participado en numerosos proyectos de investigación y en la actualidad es investigadora responsable de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre principio de no discriminación y nuevos derechos. Y creo que su ponencia de hoy entra completamente en el marco de este proyecto de investigación. Bien, con esto y agradeciéndole su presencia aquí, porque también ha hecho un viaje apresurado, puesto que mañana mismo tiene clase, y además, como la mayor parte de las mujeres de este país, y supongo que los de todos los países del mundo, conciliamos mucho, lo cual hace que tenga más mérito todavía el sacar tiempo de sus hijos, de su familia, etcétera, para poder estar aquí. Muchas gracias, por tanto, a la profesora Cristina Hermida y te cedo la. Buenas tardes a todos. Mis primeras palabras de agradecimiento muy sincero, muy sentido a los organizadores de este foro universitario Juan Luis Vives, que dedican estos días a la reflexión sobre el futuro de los derechos humanos y muy particularmente pues a la profesora Ana Paz Garibo, que siento no tenerla aquí presente en este acto. Por supuesto también a Encarnación Fernández, al profesor Jesús Ballesteros, y decirles que es un honor para mí y un privilegio poder compartir hoy mesa redonda y mi intervención pues con expertos de la talla de profesores como son Pedro Serna y el profesor Jesús Ballesteros. También decirles que es mi primera intervención en este foro universitario y me agrada ver a tantos alumnos con el interés que están mostrando en las intervenciones anteriores a la mía y espero, pues, entre todas las ideas que les quiero transmitir, que alguna de ellas pues, les permita reflexionar de una manera profunda sobre este tema que he elegido para mi intervención, que es el de viejos y nuevos derechos en la sociedad del malestar. Quiero comenzar mi intervención
refiriéndome a una distinción que puede parecer meramente conceptual, pero que me interesa mucho porque creo que cala en el sentido profundo de lo que son los derechos humanos y que me permite diferenciarlos de la categoría de los derechos fundamentales. Muchas veces hacemos un uso utilizándolos como sinónimos a los derechos humanos con respecto a los derechos fundamentales, y sí que me gustaría comenzar señalando lo que es para mí la categoría de los derechos humanos frente a esta segunda de los derechos fundamentales. Los derechos humanos nos transportan al mundo de una ética que es común a todos los seres humanos en su calidad de agentes morales. Somos así titulares de derechos humanos en nuestra condición de hombres y no de ciudadanos adscritos a un determinado ordenamiento jurídico, puesto que esto equivaldría a decir que es el legislador quien los crea, decide su contenido y reconoce al plasmarlos en un texto legal. Además, en tal caso, sería imposible predicar de ellos el rasgo de la universalidad. Podríamos decir porque quedarían reducidos a fuerza convencionalmente organizada. Los derechos humanos, también llamados en el ámbito anglosajón moral rights, derechos morales, serían más bien el título, el justificante, la razón de que se pongan en funcionamiento y se activen mecanismos de protección normativa en aras de que un determinado derecho humano se pueda convertir en derecho fundamental. En este sentido, los derechos humanos podemos decir que son previos a las normas, las cuales solo operan como vehículos de protección de aquellos. Las normas jurídicas son, por tanto, condición necesaria, aunque no suficiente, para favorecer la universalidad de los derechos en sentido espacial, precisamente porque constituyen un medio para alcanzar ese pretendido fin. Si considero importante la diferenciación entre derechos humanos y derechos fundamentales, es porque desde ella se hace posible valorar si un determinado sistema jurídico está traicionando esas exigencias morales básicas a las que denominamos derechos humanos, y en tal caso nos podemos plantear si está justificada una forma de represalia en forma de castigo o sanción. De este modo, los derechos humanos podemos decir que constituyen el marco dentro del cual es posible la crítica de las leyes o instituciones de derecho positivo. Alfred Verdross, que no sé si habrán estudiado o les habrán explicado algo de este pensador dentro de la Escuela de Teoría del Derecho vienesa, tiene un libro muy importante ya en su última etapa, titulado El derecho natural estático y dinámico, del 71, en el que nos dice que los derechos humanos se pueden considerar como una categoría encuadrada dentro de ese derecho natural estático, nutrido, dice Verdross, de principios que preceden al derecho positivo y que pueden deducirse a partir de la luz natural de la razón. Estos principios, para él, tesis que yo compartiría, son constantes y por eso funcionan como la conciencia del derecho positivo, al destacar, dice Verdross, la dignidad del ser humano como fundamento de los fines humanos. Esta moralidad crítica, como la denominó otro conocido teórico del derecho, Hart, funcionarían no meramente desde pautas positivas, sino como principios críticos que controlan moralmente al derecho y contribuyen a que el derecho tenga razón o no. Y es que la moralidad crítica tiene el deber, a mi modo de ver, de determinar los límites de lo que la propia soberanía democrática legitimada puede hacer. Desde Mill hasta Dworkin, cuando proclaman que los derechos son triunfos frente a la mayoría, encontramos la idea de que existen límites morales que las leyes no pueden traspasar, aun cuando éstas vengan respaldadas por la mayoría de la sociedad. Y es que el mero hecho de que una norma jurídica sea aprobada por la mayoría, es decir, esté legitimada, no justifica en términos morales su contenido y alcance, es decir, no justifica su legitimidad. El poder jurídico, como sabemos, no solo se legitima por su origen consentido, sino por no violar los límites de un ámbito dibujado por líneas o criterios morales. Como ha resaltado un buen amigo y que
tuvo mucho que ver con el otorgamiento de esta condecoración austríaca, Herbert Schambeck, la violación de los derechos humanos se produce no solo, dice, por el entendimiento equivocado de los derechos básicos, sino por decisiones políticas mal tomadas en la vida económica y social. Las terribles violaciones de derechos a lo largo de la historia no hacen sino poner en evidencia la diferencia entre estos derechos humanos como criterios morales de convivencia y los derechos fundamentales. De este modo, mientras que los derechos humanos se podrían definir por sus características de universalidad, fundamentalidad de su objeto, abstractibilidad, validez moral y prioridad frente al derecho positivo, siguiendo en ello a Lexi, por su parte, los derechos fundamentales vendrían caracterizados por la protección procesal de los mismos, ya que, como se viene señalando en el ámbito anglosajón, if there is no remedy, there is no right, es decir, los derechos valen tanto como lo que vale su garantía jurisdiccional. Como saben, la teoría actual de los derechos fundamentales viene sosteniendo que estos son una categoría histórica que tan solo puede predicarse con sentido en un contexto determinado, concretamente a partir del tránsito a la modernidad, momento que, dicen muchos autores, sirve de catalizador a una concepción del hombre y su dignidad humana como centro del mundo y como centrado en el mundo, y que desembocará en las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Me gustaría que quedara claro que, aun cuando la historia está llena de errores y graves equivocaciones, y no cabe hacer un uso de ella para la demostración o justificación de su validez científica o moral, ni tampoco se pueden derivar sus tendencias, leyes generales exactas, sino abiertas y flexibles. Sin embargo, es indiscutible, me parece a mí, que los derechos fundamentales no son comprensibles sin una aproximación histórica, eso sí, asumida esta como punto de partida que no de llegada. La historia no solo nos ayuda a comprender el pasado, sino también a poder realizar futuribles, hipótesis de proyección hacia el futuro. Si tuviéramos que señalar lo que condiciona precisamente el surgimiento de los derechos fundamentales en este siglo al que me he referido, creo que podríamos decir que es el disenso de la burguesía frente a la monarquía lo que va a ser el punto de partida de la construcción del posterior consenso. Es decir, que si se desconfiaba y se rechazaba un poder absoluto, arbitrario y por encima de la ley, se debía construir una filosofía en base a esta categoría de los derechos fundamentales que pudiera limitar, regular y racionalizar ese poder. En ese consenso, que es el del incipiente constitucionalismo del Estado liberal, es donde va a surgir la filosofía y el derecho positivo de los derechos fundamentales. Y es así la preocupación también por garantizar las necesidades morales básicas, como lo denomina John Rawls, lo que va a provocar el nacimiento de estos derechos. Por tanto, la limitación, regulación y racionalización del poder, por un lado; por otro lado, la necesidad también de garantizar exigencias morales básicas. Las generaciones de derechos, me refiero a los derechos fundamentales, no implican, a mi modo de ver, la sustitución global de un catálogo de derechos por otro, sino que en ocasiones se la traduce en la aparición de nuevos derechos como respuesta a nuevas necesidades históricas, mientras que otras veces lo que ocurre es una redimensión o redefinición de derechos anteriores que se adaptan a los nuevos contextos en que aquellos deben ser aplicados. Un buen ejemplo, me parece a mí, el derecho a la intimidad, que surgió como un derecho de primera generación, un derecho valla, un derecho límite, que protege una esfera de la vida privada de injerencias externas, esto es, la intimidad, garantizaría en sus inicios una idea de libertad de, el estar libre de, mientras que posteriormente va a comenzar a extenderse esta primera dimensión hasta abrazar la intimidad, un poder jurídico positivo, el de decidir sobre la publicación de la información relativa a nuestra vida privada, configurándose así paulatinamente, como saben, un nuevo derecho, el derecho de autodeterminación informativa, bajo el manto protector de la intimidad, que garantiza ahora una idea positiva de la libertad, un ser libre no tanto de, sino para. La interpretación
evolutiva ha ganado, como saben, fuerza en los últimos años en España, a la hora precisamente de redefinir y de redimensionar viejos derechos, como buena prueba deja la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, que termina transformando a aquellos en nuevos y bien distintos derechos. Yo aquí utilizo como ejemplo pues, la sentencia muy reciente, 198/2012, de 6 de noviembre, sobre el matrimonio homosexual, en donde precisamente se resalta la interpretación evolutiva como criterio para defender que es posible y es legítimo y conforme a la Constitución el matrimonio homosexual. Se dice en la sentencia que la interpretación evolutiva se acomoda a las realidades de la vida moderna como medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad. Y, a mi modo de ver, esta interpretación evolutiva, que fue defendida, como saben, por 8 magistrados frente a 3 que hicieron un voto particular, viene al final a desnaturalizar una institución jurídica como el matrimonio para compensar a sujetos discriminados, no se sabe muy bien si a fecha de hoy o en el pasado, de tal manera que lo que se utiliza es este mecanismo interpretativo que no parece recogerse en el artículo 3.1 del Código Civil, si ustedes recuerdan, pues las herramientas interpretativas que se señalan ahí, la interpretación según el sentido literal, el contexto, la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas, el espíritu y la finalidad de aquellas, no parece acogerse a ninguno de estos criterios, pero, sin embargo, es una interpretación que sirve al Tribunal Constitucional para diseñar la sentencia en cuestión. Hay uno de los magistrados que precisamente se refiere a esta interpretación evolutiva, señalando que es una operación, dice, de ingeniería social la que se trata de realizar a partir de esta herramienta hermenéutica y reconoce la desnaturalización de la institución misma, desprotegiendo, dice, bienes jurídicos de dimensión social que, en el fondo, el matrimonio ha de tratar de amparar. Bueno, pues, como ven, una nueva vía que se abre y que, de alguna manera, también pone en cuestión hasta qué punto la realidad social debe estar adaptada al marco constitucional, o más bien al contrario, el marco constitucional debe mirarse frente al espejo de la realidad social para saber lo que quiere decir en cada precepto. Yo aquí me voy a referir en particular a la igualdad como uno de los valores esenciales de nuestro ordenamiento jurídico español y, además, como saben, un derecho transversal donde los haya, tratando de reflexionar sobre cómo un entendimiento equivocado del principio de no discriminación y, en suma, de los artículos 1, 9 y 14 de la Constitución ha contribuido a que se acreciente la denominada sociedad del malestar en nuestros días. Y es que, a mi modo de ver, muchas de las causas del malestar social actual, y si no, pues recuerden las recientes manifestaciones del fin de semana en toda España, recortes en educación y sanidad, desahucios, corrupción política, precariedad laboral, entre otros, conectan de una forma u otra, a mi modo de ver, con la configuración de la igualdad como valor y como derecho fundamental. Si se recuerda, la evolución histórica de las igualdades puede sistematizarse en 4 expresiones: igualdad jurídico-política, igualdad social, igualdad de oportunidades e igualdad económica. La primera, igualdad jurídico-política, como saben, es la igualdad planteada por leyes iguales para todos, generalidad de la ley, se dice, por iguales derechos y, en definitiva, por una libertad igual que se correspondería con el principio a cada cual los mismos derechos legales y políticos y, por ello, el poder legalizado de resistir al poder político que lo impida. La segunda, la igualdad social, la igualdad de estima y del estatus, que, por ejemplo, subraya con fuerza Tocqueville en su obra, se correspondería con el principio a cada uno el mismo estatus y, por ello, el poder de resistir a la discriminación en las relaciones sociales. Desde este segundo aspecto de la igualdad, todos tendríamos derecho a una igual consideración, a ser tratados como iguales en las relaciones sociales. En tercer lugar, la igualdad de oportunidades gozaría, a mi modo de ver, de una doble vertiente. Una primera, la igualdad de oportunidad,
significaría igual acceso, es decir, igual reconocimiento, igual mérito, lo que se traduce en la mayoría de las ocasiones en la fórmula de una carrera abierta al talento en función de las capacidades y de los méritos de cada uno. Una segunda acepción, una segunda vertiente al lado de esta, de la igualdad de oportunidades, remitiría a la igualdad de partida, es decir, igualdad de condiciones iniciales para lograr la igualdad de acceso. En realidad, igualar en las condiciones de partida implicaría iguales posiciones de partida, posiciones que también incluirían, por supuesto, las económicas, esto es, a cada uno un poder material inicial adecuado para conseguir los mismos talentos y posiciones que cualquier otro. Esto quiere decir que la igualdad de oportunidades incluiría dentro de ella la igualdad económica, que se corresponde a su vez con este principio. A ningún poder económico o de otro tipo discriminatorio. Uno de los errores que me parece anima a que aumente el descontento social actual está en una deficiente comprensión del principio de no discriminación cuando éste se le separa deliberadamente de su hermana gemela, la igualdad de oportunidades. Ello, de hecho, a mi modo de ver, ha ocurrido, como he tratado de demostrar en los últimos artículos publicados en materia migratoria, en el discurso que ha venido defendiendo la Unión Europea en lo que al tratamiento del inmigrante se refiere, al entenderse equivocadamente que basta con que aquel no se sienta discriminado sin prestarse la más mínima atención como contrapartida a que la sociedad de acogida constituya un marco en el que puede competir como los demás ciudadanos en igualdad de condiciones. Se cae con ello en un reduccionismo de entender que el inmigrante tan solo tiene un derecho, el no sentirse discriminado. Lo demás no serían más que deberes para él. Y en este sentido, a modo de ejemplo, puede recordarse en lo que al ámbito de la igualdad y no discriminación se refiere la Directiva 2000/43 del año 2000, relativa a la aplicación de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. Aquí abrazo la concepción material de la igualdad de oportunidades que supera la concepción formal en la medida en que ésta se centra en el principio de antidiscriminación, mientras que aquella implica, como dice Romer, un antes y un después. Antes que las oportunidades sean igualadas y después de esto, cuando el campo de juego de los individuos que compiten entre sí está diseñado de un modo tal que la competencia se convierte en una competencia justa. Desde mi punto de vista, para asegurar la igualdad de oportunidades, resulta indispensable un comportamiento intervencionista por parte del Estado para que éstas corrijan las desventajas surgidas en relación con coyunturas histórico-culturales o puras arbitrariedades. Y aquí, cuando me refiero a arbitrariedades, estoy pensando en lo que John Rawls llama arbitrariedad de la fortuna, en la medida en que de esta no debería depender la posibilidad de que los individuos tengamos o no acceso a los bienes primarios. Más bien, al contrario, el acceso a este tipo de bienes habría de depender de que se cumplieran determinadas características morales que considera él como relevantes. La personalidad moral se constituye como una condición suficiente para ser sujeto de justicia, quedando definida en virtud de dos vertientes: la capacidad de formar una concepción del bien propio y la capacidad del sentido de la justicia, es decir, el deseo de actuar de acuerdo con unos principios de justicia. Tengamos en cuenta que el bienestar de una persona, la denominada libertad de bienestar, se encuentra estrechamente unida a la capacidad que tenemos de realizaciones, tomando este término en sentido amplio, siguiendo a Amartya Sen. Lo que se pone en entredicho cuando la educación, la sanidad o el trabajo se convierten en un mero privilegio al que no tienen acceso todos los ciudadanos, aumentando con ello el descontento y el desánimo social. Todo lo anterior vendría a indicar que el discurso apoyado en el principio de no discriminación es insuficiente y, por consiguiente, que concretar medidas desde, entre otras, la que yo vengo reivindicando en los últimos años, que es la noción de ciudadanía cívica que ha apoyado tanto la Comisión Europea. Desde mi punto de vista, mientras siga siendo posible que los Estados discrecionalmente decidan si se limita la aplicación del derecho de igualdad de trato en ámbitos
como las condiciones laborales, la libertad de asociación, las ventajas sociales o las prestaciones de la seguridad social, de los derechos de los trabajadores que ya tienen un empleo, será imposible avanzar en una verdadera política integradora y cívica. La inclusión a través de la igualdad de oportunidades y de las políticas contra la discriminación implica luchar por una equiparación real entre los ciudadanos, a sabiendas de que algunos, aun teniendo los mismos derechos, encuentran dificultades para ponerlos en práctica, bien por razón de sexo, color de la piel, cultura, religión y, en general, por factores que no dependen de la voluntad de la persona, sino que son propiedades de nacimiento. La cuestión que en realidad centra toda la atención es qué debemos entender entonces por el principio de las reglas del juego iguales para todos, por estar estrechamente relacionado con el concepto de la igualdad de oportunidades. En las democracias occidentales observamos que son muy variadas y abarcan desde la ausencia de discriminación hasta la defensa ilimitada de prestaciones sociales con el fin de paliar cualquier tipo de deficiencia. Coincidiría por ello con autores como Romer en que hay que igualar las oportunidades antes de que las personas empiecen a competir, en caso necesario mediante la intervención social, pero que una vez comenzada la competición, cada cual habría de valérselas por sí mismo. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿dónde se ha de situar entonces la línea de salida? La igualdad de oportunidades, que permite a todos los ciudadanos disfrutar de una oposición desahogada, exigiría, a mi modo de ver, compensar a los individuos por sus circunstancias, menor nivel económico, por ejemplo, pero no por la diferencia de esfuerzos o aptitudes. Sin embargo, en el debate político continúa el desacuerdo en torno a dos cuestiones. La primera, qué aspectos del comportamiento de un sujeto son ajenos a su control y responden a la circunstancia vital que tiene. Y la segunda, si la nivelación de las reglas del juego debería ser parcial o total. Por poner un ejemplo, ¿deberían variarse las reglas del juego de baloncesto para que los sujetos más bajos en estatura también pudieran tener acceso a este deporte con el mismo éxito que los altos? Como contesta Romer, ser bajo es una circunstancia ajena al control de la persona. Pues bien, no creo que podamos establecer definitivamente el alcance del adecuado principio de igualdad de oportunidades sin adoptar una teoría de la justicia distributiva dentro de cada comunidad. Además de la igualdad de oportunidades, el tamaño y la calidad del conjunto de bienes para el consumo de la sociedad nos pueden inducir a limitar hasta qué punto equiparamos las oportunidades. Este principio se refiere a la solución del compromiso entre igualdad y eficiencia social. Lo que parece razonable es pensar que ha de aplicarse el principio de igualdad de oportunidades cuando la ventaja consista en conseguir un atributo necesario para competir y conseguir un puesto de trabajo o una profesión, pero aplicando siempre a los que compiten el principio que prohíbe la discriminación. La sociedad, a mi modo de ver, habrá cumplido con su obligación de igualar las oportunidades si proporciona cantidades iguales de recursos educativos o sanitarios, entre otros, a todos los individuos. A partir de este momento, la competencia para asignar los puestos que proporcionan acceso a la formación superior tendrá que regirse entonces por el principio de no discriminación. Los agentes tienen iguales oportunidades si todos los factores que están más allá de su control se neutralizan o compensan. Concretamente, en mi opinión, servicios básicos del estado de bienestar. Se ha debatido ampliamente, como saben, si la discriminación inversa constituye o no una solución frente a la desigualdad de oportunidades. Las medidas que plantea aquella a favor de determinados grupos minoritarios se entiende como una manifestación del principio de libertad de oportunidades, entendido en el sentido de igualdad en los medios, en las probabilidades de éxito para conseguir fines. El objetivo no es, por lo tanto, la consecución de una igualdad de resultados, sino el derecho a competir en iguales condiciones por determinados puestos sociales. Desde mi punto de vista, la dificultad de justificar este tipo de medidas, que por cierto recoge la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación en su artículo 11, en España, obedece a que se atribuye a determinados sujetos una responsabilidad personal por mecanismos de discriminación históricos en los que nunca se vieron implicados y, a pesar de ello, se ven perjudicados en la distribución de los beneficios sociales.
Precisamente por ello, no termino de entender que Dworkin apuntase que la justificación de la discriminación inversa es deontológica, con palabras de Dworkin, porque es más justo, de alguna manera, se aproxima más, decía, a una sociedad ideal. Si Dworkin justifica las medidas de discriminación inversa es porque, a mi modo de ver, entiende que hay una razón de tipo moral detrás. El derecho a igual atención y respeto de toda persona, que constituye para él, como sabemos, el principio básico del liberalismo, su nervio. Un planteamiento interesante, a mi modo de ver, nos brinda, en relación con este tema, un autor poco conocido, pero que les recomiendo, que es Margalit, cuando evalúa las políticas de acción afirmativa desde la perspectiva de lo que llama Margalit sociedad decente. Esta sería para él aquella cuyas instituciones, dice, no humillan a las personas, y una sociedad civilizada sería aquella cuyos miembros no se humillan unos a otros. Aunque Margalit parte de presupuestos más débiles que Dworkin o Rawls, en tanto que no trata de diseñar una teoría de la justicia en positivo, sino más bien a partir de una estrategia negativa en virtud de una teoría de lo que puede ser o una teoría de lesiones o daños morales, como explica Wallespin, aunque la humillación derivada de la desigualdad o por otra causa sea un acto simbólico y por tanto dependa de una evaluación contextual, la tesis es que ofrece los suficientes elementos como para poder objetivar unos niveles de igualdad mínimos en la distribución de los diferentes recursos sociales que permiten trazar los elementos esenciales de lo que Margalit denomina como sociedad decente. Lo que me interesaría vislumbrar es si la acción afirmativa puede terminar derivando en una nueva fuente de humillación, tanto para sus beneficiarios como para quienes se ven directamente afectados por ella. Pensemos en que cualquier preferencia o privilegio en consideración a la raza está sometida a diversas amenazas de tipo social, por ejemplo, ya que pueden despertar el resentimiento y empeorar las tensiones sociales. También de tipo político, pues pueden interferir en potenciales coaliciones progresistas entre grupos sociales más amplios. De tipo psicológico, pues sus beneficiarios se pueden sentir estigmatizados. De tipo moral, pues no dejan de plantearse también algunos casos difíciles desde la perspectiva exclusivamente moral. Lo que, en mi opinión, parece claro es que cuando el principio de no discriminación se lleva hasta sus últimas consecuencias, se terminan creando nuevas formas de desigualdad. En el mejor de los casos, aquel coquetearía con la defensa de lo que yo llamo un concepto de tolerancia en sentido débil, que no interesa porque fundamentalmente se apoya en un reconocimiento de las diferencias para posiciones como la multiculturalista. Esta tolerancia en sentido débil se apoya también en la idea negativa de no interferencia, de preservación de las mayorías, una tolerancia que en realidad no requiere ningún tipo de esfuerzo por incluir a los grupos minoritarios, sino que, por el contrario, considera que cualquier intento de inclusión o de mero diálogo aperturista puede representar una amenaza asimilacionista e intolerante. Otro de los errores, me parece a mí, radica en la comprensión del principio de no discriminación como indiferencia a las diferencias, que termina degenerando, se quiera o no, en la exaltación de la uniformidad, algo que, por cierto, ha señalado en numerosa jurisprudencia el Tribunal Constitucional Federal alemán. Por otra parte, a esto tampoco ayuda la confusión reinante que asimila autonomía individual con neutralidad y esta, a su vez, con el principio de no discriminación. Y es que, como ha señalado Weiler, entre otros, en nombre de la lucha contra la discriminación se pueden terminar realizando nuevas y graves discriminaciones. Una buena muestra de cómo la neutralidad parece haberse puesto al servicio de las ideologías en el contexto europeo general es el hecho de que unos hayan atribuido al crucifijo, por ponerles este ejemplo, un significado neutro y laico en referencia a la historia y la tradición europea íntimamente vinculadas al cristianismo, a la par que, por el contrario, otros han entendido que su significado pretende un intento de adoctrinamiento religioso. A mi modo de ver, la diferente comprensión del concepto de secularidad
es lo que ha contribuido en este tema concreto a complicar el panorama todavía más. Desde esta última perspectiva, la noción de secularidad implicaría que el Estado debe ser neutro y mostrarse equidistante respecto a todas las religiones, puesto que no debería percibirse que aquel está más cerca de unos ciudadanos que de otros. Y, de hecho, como sabemos, este fue el argumento que utilizó por la demandante, fue el argumento utilizado por la demandante en el famoso caso Lauzi contra Italia. A mi modo de ver, es imprescindible luchar dentro de la Europa democrática para que se toleren, respeten y se reconozcan plenamente todas las particularidades sociales, sexuales, culturales, nacionales, religiosas, políticas, que expresan la diversidad de los seres humanos y que no atentan profundamente a los valores y normas que constituyen la base de su identidad y de una concepción de la justicia común. Lo que, a mi modo de ver, está fuera de toda duda es que la exaltación de un individualismo radical malentendido, salpique a la misma comprensión de los mismos derechos, de los nuevos derechos, que, fundamentados en la idea de la privacidad, pierden de vista que los derechos no pueden ser entendidos en abstracto individualmente. Más bien al contrario, y esto se está olvidando, los derechos interactúan unos con otros, hay una relación de interdependencia entre los derechos que ha puesto de manifiesto en nuestro contexto europeo con fuerza, entre otros teóricos de los derechos fundamentales, Ferrajoli, y que viene además a señalar que los derechos por interactuar unos con otros no podemos tampoco considerar a ningún derecho como una categoría ilimitada. No hay derechos ilimitados. Cuando el principio de la autonomía de la voluntad se lleva al extremo, lo que ocurre es que los sujetos quedan, me parece a mí, remitidos a la soledad, al egoísmo individualista en sus decisiones, y es cuando surge el derecho al aborto, el derecho a morir, el derecho a recibir y rehusar un tratamiento médico, el derecho a negarse a ver un crucifijo en una escuela pública, etcétera, olvidándose que estas decisiones se toman siempre dentro de un contexto personal, un contexto social, un contexto cultural y, por tanto, tienen un marco social en el que la decisión se mueve. Desde estos nuevos derechos, apoyados, podríamos decir, en una concepción voluntarista de la persona humana, se intenta conseguir la emancipación del individuo de cualquier forma de paternalismo o alienación. De ahí que una autora que a mí me gusta mucho y que además es magistrada del Constitucional italiano, Marta Cartabia, haya señalado que esta tendencia viene apoyada en una concepción voluntarista de la persona humana, I will, therefore I am, could be the motto of the new rights, que termina cayendo en un reduccionismo inadmisible. No podemos ignorar tampoco, y voy terminando, que existe una ineludible conexión entre libertad e igualdad, y entre libertad e igualdad real, y los obstáculos a la igualdad terminan siendo obstáculos a la libertad y viceversa. Una primera conclusión sería, pues, que sin libertad no es posible alcanzar la igualdad, la cual, a su vez, lleva hasta sus últimas consecuencias, termina llegando a un igualitarismo negador de las diferencias, sean del tipo que sean estas. Y esto es lo que ocurre con la igualdad de trato, que, en nombre de la igualdad, termina violando la libertad ideológica, la libertad religiosa, la libertad de asociación, la libertad de información, etcétera. Dentro de un sistema político, me parece a mí, que se toma en serio la libertad individual, es una exigencia de primer orden el respeto al criterio de las minorías, y esto tanto por razones morales como por razones políticas. A decir verdad, como dice Sartori, el gobierno de la mayoría es solo una fórmula abreviada del gobierno de la mayoría limitada que respeta los derechos de las minorías. La democracia, concebida como el gobierno mayoritario, limitado por los derechos de la minoría, se corresponde con todo el pueblo, es decir, con la suma total de la mayoría y la minoría. Y debido precisamente a que el gobierno de la mayoría está limitado, todo el pueblo está siempre incluido en el demos. En resumen, los derechos de la minoría son la condición necesaria para el proceso democrático mismos. Para no extenderme sobre este tema de las minorías, me voy a referir únicamente a los mecanismos políticos y jurídicos necesarios para una efectiva protección de las minorías, que creo se podrían reducir a tres.
En primer lugar, el reconocimiento jurídico real de un marco de autonomía moral y de libertad personal solamente limitado por la exigencia de compatibilidad con la autonomía y libertad de los demás. Es decir, que ni moralismo legal ni tampoco paternalismo jurídico. Recordemos las dos acepciones. Cuando una acción u omisión no daña a otros, las normas jurídicas no pueden prohibirla o legítimamente imponerla a nadie contra su voluntad, y ello aunque su realización o no realización sea en la opinión de otros o incluso de la mayoría de la sociedad moralmente adecuada, moralismo legal. O, caso B, sea mejor para o vaya a hacer más feliz a quien la lleve a cabo, paternalismo jurídico. Por tanto, ni una cosa ni otra. La segunda exigencia, sobre la que ya he hablado en mi intervención, sería el respeto y garantía de los derechos fundamentales, en lo que no me voy a entretener. Y, en tercer lugar, importantísimo, me parece a mí, la institucionalización de la tolerancia. Un valor que está muy poco de moda, incluso diría yo que se desprecia en muchos foros y que yo trato aquí de rescatar. Me refiero a la tolerancia no solo como actitud o virtud cívica privada, sino también como virtud cívica de carácter público, es decir, como virtud estimulada y apoyada por las instituciones políticas y jurídicas. La tolerancia se encuentra vinculada a la existencia del fenómeno del pluralismo y es la actitud, me parece a mí, más acorde con la aceptación del fenómeno social. Una y otro tienen su desarrollo en la Europa moderna y están estrechamente unidos a la vigencia de la democracia contemporánea y a su mantenimiento. Ahora bien, la tolerancia no debe ser entendida como indiferencia, ya que, como ha escrito Victoria Camps en su libro Virtudes Públicas, sobre todo somos tolerantes cuando esas diferencias nos importan. Más bien, la tolerancia significa que no nos sentimos portadores de la verdad absoluta, que dudamos y revisamos críticamente nuestras convicciones y que tenemos necesidad de contrastar nuestras concepciones con las de otros y la necesidad, podríamos decir, de dialogar con ellos. Sin embargo, la tolerancia como virtud privada y pública y como principio político y jurídico que no distingue a mayorías y minorías, porque todas las opiniones y conductas son igualmente dignas de respeto, debería también tener sus propios límites. No puede haber tolerancia para los que atentan contra la dignidad humana, esto es, no se puede ser tolerante con los que niegan la propia tolerancia. Como ha señalado Hoffe, la tolerancia surge del reconocimiento del otro como una persona libre e igual que, en virtud de su inviolable dignidad humana, tiene derecho a formarse sus propias convicciones y a vivir con ellas solo o con quienes las comparten, siempre que no se menoscabe este mismo derecho en todos los demás. Como la tolerancia no es un fin en sí mismo, sino condición y expresión de la libertad y dignidad del hombre, continúa, termina allí donde se lesiona la libertad y la dignidad. Los fines que se quiere obtener con la tolerancia son diversos, al igual que las razones de la tolerancia, pero creo que se pueden reducir a dos según se piense que la tolerancia nos aporta algo nuevo y que puede llegar a ser fundamental para nuestra vida, o si la tolerancia deja las cosas como están. Al primer caso lo denominaría yo tolerancia positiva y al segundo tolerancia negativa. La tolerancia positiva partiría de la idea de que la tolerancia permite el contraste con otros pensamientos, otras maneras de ser, de actuar y otras culturas distintas a la nuestra. Ese contraste podría enriquecer nuestras propias concepciones del mundo, de tal manera que el pensamiento, conducta o cultura que se tolera, aunque diferentes, pueden ayudarnos a descubrir y eliminar los prejuicios culturales y las ideas erróneas y servir de complemento y mejora de nuestra postura o punto de vista en la sociedad. Esta idea de los prejuicios me parece importantísima porque recientemente daba en Madrid, en un seminario de Filosofía del Derecho, una charla sobre la opinión pública y una de las tesis que yo defendía ahí es que la opinión pública vive en buena parte de los prejuicios, es decir, ideas preconcebidas, ideas que no han pasado por nuestra revisión crítica, por la reflexión personal
y, de alguna manera, no hemos revisado a título personal cada uno de nosotros. Es decir, que se trataría de esa idea de prejuicio, de alguna manera un tanto irracional, convertirla en un juicio reflexivo y personal, un juicio propio. Bueno, pues la tolerancia positiva va precisamente por esa línea y, por tanto, tolerar positivamente implicaría no dejar reducida la tolerancia a mera estrategia política. La cuestión central, y ya voy terminando, no sería tanto el fin a conseguir, que es importante, como los medios de los que nos sirvamos en el ámbito participativo para no caer en un maquiavelismo antiético. En mi opinión, un buen instrumento de apoyo podría ser la construcción de una comunidad de diálogo fundamentada en este concepto de tolerancia en sentido fuerte, ya que desde ella sí que veo posible la construcción de un espacio democrático, coherente y verdadero. Ello obligaría a que los sujetos que intervengamos en esa comunidad dialógica demostremos un compromiso explícito de participación en la esfera pública de inspiración lockeana, como actores políticos y como ciudadanos, con una actitud positiva, con una actitud crítica, una actitud receptiva, vinculada siempre con la posibilidad de escuchar al otro, de entender sus necesidades y de ser capaces de ponerse en el lugar del otro. Algo a lo que se refiere de una manera muy gráfica Martha Nussbaum cuando habla de la imaginación narrativa, el ser capaces de ponerse en el lugar del prójimo, ¿no? Y desde ahí, pienso yo, podremos construir un consenso valorativo imprescindible, siempre desde mi punto de vista, para poder salir de esta sociedad del malestar. Muchísimas gracias.